Nos encontramos con Marco García Falcón en la librería Café del Fondo de Cultura Económica en Miraflores, en Lima, en esta ciudad donde se desarrolla buena parte, y digo buena parte de tu novela porque ya sabemos que se desarrolla toda en Lima, pero siempre hay estas partes de estos mundos interiores. Nos referimos a un olvidado asombro, cuyo cuidado editorial estuvo a cargo de Felipe Aburto, editor del Fondo de Cultura Económica en Lima. Un olvidado asombro. Desde el título, Encuentro, estos vasos comunicantes de los que alguna vez habíamos comentado tú y yo en nuestro primer encuentro fugaz en la Feria del Libro de Lima. Y como estamos en este espacio, no puedo dejar de comentar que hay también otros vasos comunicantes que también se perciben y que se dan entre otros escritores peruanos y mexicanos. Hace unas semanas aquí se llevó a cabo un encuentro, una conversación con Margot Glantz, una escritora mexicana que venía a presentar justo en el marco de la feria un libro que se llama Coronada de Moscas. Y curiosamente ella había tomado para titular su libro un libro de crónicas de viaje, específicamente de viajes a la India, de un poema de Blanca Varela, en donde en algunas líneas casi concluye con esta frase coronada de moscas. En el caso tuyo, un olvidado asombro toma y creo que transforma unas líneas de un poema de Octavio Paz de Piedra de Sol. Ahí hay también otros vasos comunicantes que a lo mejor yo, por ser mexicana, busqué, hurgué, reconecté a la hora de leer Un olvidado asombro, esta novela tuya. Felipe hace rato, antes de iniciar formalmente esta entrevista, hablaba de algunos elementos que son harto interesantes, del protagonismo, por decirlo de alguna manera, que adquiere la ciudad no necesariamente Lima, sino la ciudad en nuestro imaginario, por supuesto la figura del padre, y a mí me gustaría que nos adentráramos un poco con ustedes dos en lo que fue para ti, Marco, la construcción de esta historia. Porque bueno, hay otros antecedentes de tu escritura en otros registros, tenemos París personal, tenemos El cielo de Capri, pero Un olvidado asombro, a pesar de que tiene coincidencias con los otros dos en donde hablamos, hay reiteradamente la presencia de intelectuales, de escritores, de personajes afines a la literatura. En Un olvidado asombro hay un registro muy singular y a mí me gustaría, Felipe, Marco, que habláramos de cómo construiste a este personaje, a Joaquín Volarte, este exitoso joven decano de una universidad limeña. Sí, bueno, gracias, un gusto estar acá con ustedes. Curiosamente estos tres libros que he publicado tocan el tema del intelectual, del profesor universitario.
tratan de trabajar algunas metáforas, ¿no? En el caso de los dos primeros libros era la metáfora del viaje, del desplazamiento corporal y simbólico. Y en este libro, de alguna manera, retomo otra vez la idea del profesor universitario que se ve confrontado con una situación que lo saca de su zona de equilibrio, de su zona de confort, y hace que se cuestione su realidad, el sentido de su existencia y también el mundo al que pertenece, ¿no? Joaquín Bolarte es un decano que tiene una formación letrada, que también es un escritor, pero que por una cuestión de ascenso social, de alguna forma de subir en la escala social, ha dejado de escribir, ¿no? Y ha hecho una vida administrativa, una vida universitaria limitada solamente a la enseñanza, ¿no? Y es un decano, ¿no? Ha adquirido cierta prosperidad a partir de eso, ¿no? Pero se ve confrontado a partir de la presencia del hijo de un amigo suicida, ¿no? Que aparece de pronto y que lo lleva a él a reconectarse con su propio pasado, con el pasado de este padre, del amigo que es padre, pero también él, por una cuestión de la sucesión de hechos que se presentan, también él se ve confrontado a acercarse o a explorar la figura de su propio padre, ¿no? Al final la novela creo que tiene como uno de los temas principales este cuestionamiento, esta reflexión de lo que significa ser el padre, ¿no? Pero como tú muy bien dices, hay muchos elementos, ¿no? Es la figura del académico, pero del académico que no está encerrado en su gabinete, sino que se desplaza por la ciudad, y que incluso, como un elemento interesante, es un académico que va al gimnasio, ¿no? Que en Se estos preocupa por su cuerpo y que su sí, buena claro, ¿no? Se presencia. preocupa y hay escenas donde él está en el gimnasio, está en la calle, desplazándose, conversando con gente que no es académica. Y creo que eso le da un matiz distinto porque en este caso particular yo quería ahondar en el drama personal, ¿no? De un personaje y acercarme, digamos, a los elementos más cotidianos, sencillos, si se quiere, y que reflejan, creo, la manera de vivir no solamente de Lima, sino de muchas urbes latinoamericanas y del mundo en general, ¿no? Entonces hay muchos elementos, la ciudad, el mundo universitario, ¿no? Todo este mundo del trabajo del cuerpo, del cuidado de la imagen, y que no es gratuito porque al final tiene que ver con su propio drama de la identidad, ¿no? Esta persona está dándose cuenta cuál es su verdadera identidad, ¿no? Que creo que es un poco el sentido final que tiene el libro, ¿no? A mí me interesa, me interesan varias cosas de lo que has señalado y me gustaría que aquí Felipe también fuera interviniendo. En este sentido, el tratamiento que se da a la historia y a los personajes. Yo vengo de una formación teatral y me es casi inevitable ir vinculando los registros en que las historias están narradas, están contadas, con los géneros dramáticos. Aquí no hay, más allá, sin duda, de la remembranza del episodio trágico del amigo suicida, no hay un elemento trágico en el personaje, o sea, no hay una circunstancia que provoque un choque y una ruptura de fortuna. En este sentido sería más bien casi un personaje de pieza, un poco en sordina, en donde aparentemente no ocurren grandes cosas, pero lo que ocurre sí es, si no un viaje físico de trasladarse de un espacio territorial a otro, como sí lo ocurre en tus otros abordajes, en relatos y en la novela. Y bueno, más allá del trasladarse dentro de la misma ciudad, lo que sí hay es como un viaje interior
propiciado, sí, por la circunstancia del encuentro con el personaje joven, el hijo del amigo, y ante la circunstancia de la enfermedad y finalmente de la muerte del propio padre. Pero más bien lo que hay es como un movimiento interior, una toma de conciencia de una serie de cuestiones individuales, pero también sociales. Y a mí me gustaría ahí, Felipe, que tú hablaras un poco, sí, de cómo está construida esta novela, pero también de aquellos elementos que a ti como editor te engancharon con ella, te atrajeron. Ah, sí, hay un tema que me parece fundamental en esta narrativa de Marco particularmente, y también en algunos pasajes del Cielo de Capri, y es una cierta concisión en el uso de ciertas imágenes. Un olvidado asombro está sembrado de 4 o 5 imágenes muy, muy fuera de contexto, imágenes que no han logrado anclarse en el relato porque su estatuto de uso es solo aparecer. A propósito de lo que tú bien dices de este viaje interior, que es el modelo conceptual de la conciencia, en el fondo, de un despertar de la conciencia. Bueno, ese despertar de la conciencia, ese viaje interior se hace con una cierta referencia espectral, es decir, si existe un viaje interior, como tú bien planteas, Gabriela, ¿cuáles son las referencias de ese viaje? Entendiendo que ese viaje interior no es solo el desplazamiento físico de los cuerpos, sino los cuerpos haciéndose de imágenes, poblándose de imágenes. Y así como los cuerpos están poblados de imágenes, y pensemos que Volarte tiene una idea de sí mismo cuando va al gimnasio, él tiene una imagen de sí mismo. Como decía, en la misma novela encontramos imágenes un poco espectrales que no alcanzan a tomar cuerpo, que son flotantes. Y una de ellas es, ya se me perdió, aquí. Hay un pasaje en la historia donde Volarte va en su carro, este personaje va en su carro, y dice que maneja en un cierto estado de embriaguez. Es un pasaje que es un monólogo, porque no le habla a nadie, está encerrado en su auto, viaja en una carretera donde el tráfico es terrible, espantoso, y ahí se detiene todo. Es como si él se detuviera sobre este cuerpo móvil que es el auto, detuviera su cuerpo, y ahí se hace de una imagen que le quisiera preguntar a Marco si estoy o no en lo cierto, lo que no importa tanto, pero sí creo que se suscribe en el libro. Y bueno, en este pasaje el personaje va por la carretera y se le acerca unos niños, se le acerca una niña. Y él dice, ya que es un trayecto habitual, dice que ve a los limpiabotas, ve a aquellos que los que limpian las lunas y que piden dinero, y a ese grupo se había sumado una niña. Y esa niña le pide una propina. Esa aparición es de ese tipo de imágenes está sembrada un olvidado asombro. Son las imágenes con las que no solemos trabajar, con las que la crítica no construye sus discursos porque le parecen imágenes efímeras, imágenes sin cuerpo, pero están ahí. Y esa es la pregunta. ¿Por qué están ahí las imágenes? ¿Qué orden de referencia construyen? ¿Qué viaje interior alientan finalmente? Sí, es muy interesante lo que tú señalas, Felipe. Para este personaje el pasado se le presentan como espectros, como imágenes, pero uno se va dando cuenta, creo, al leer el libro, que este personaje que tiene una identidad en apariencia sólida, en realidad tiene una apariencia también que es espectral, ¿no? Es una apariencia que al final va a terminar disolviéndose, ¿no? Se va a dar cuenta que los núcleos que tienen para sentarse en realidad son muy débiles, ¿no? Y creo que incluso podríamos decir que es la fragilidad de la individualidad de nuestro tiempo, ¿no? Es una fragilidad llena de soledad,
de una opacidad en los sentimientos, en sus emociones. Es una persona con sentimientos muy opacos. Quizás ese registro en sordina que señala Gabriela tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver también con cómo se viven las emociones hoy, ¿no? Entonces, vivimos un poco penando en el mundo, tratando de buscar cierta solidez, pero al primer cambio en la rutina nos disolvemos, ¿no? Y hay otro punto que ha mencionado Gabriela que también me parece interesante. A mí siempre me pareció atractiva una idea de Borges, que es esta de las personas como un gran misterio, ¿no? Hay gente que da señales de ser distintas y hay otros que parecen muy regulares, muy predecibles. Sin embargo, detrás, si uno hurga, encuentra un drama, una fisura, que creo que es el que se encuentra en este personaje, ¿no? Este personaje realmente esconde un misterio, pero es un misterio de movimientos lentos, ¿no? Creo que otra vez volvemos a la idea esta de la opacidad de las emociones, de un poco el detalle de qué es lo que nos va construyendo, ¿no? En nuestra historia y en nuestra experiencia. Y otro punto que a mí también me parece importante resaltar es que creo que en la narrativa de los últimos 20 años, 30 años, post-boom, hay como un interés y una predisposición, creo, de los escritores que yo comparto, a retratar personajes que dentro de, digamos, la configuración de nuestro mundo, de una ciudad, no parecieran tan importantes, ¿no? No son personajes arquetípicos, ¿no? Ya no queremos hacer cuadros totales, explicaciones globales de nuestra realidad, sino que creo que la literatura actual alumbra ciertas zonas que antes estaban en penumbra, donde hay personajes más bien grises, que sin embargo contienen toda una riqueza, todo un mundo interior, todo un misterio, que no solamente iluminan nuestra realidad, sino la condición humana, ¿no? Entonces, pienso que este tipo de literatura, que creo que se da en todo el mundo, señala o da cuerpo a personajes que antes estaban como olvidados, ¿no? Como postergados, ¿no? Y que tiene mucho que decir, ¿no? Así es. Felipe, tú mencionabas hace un rato, también antes de que iniciáramos, el aspecto de la ciudad y el tema del padre. Mientras conversábamos de eso, del tema del padre, a mí me venía a la cabeza un amigo mío, un director de cine mexicano, Germán Castillo, que alguna vez escribió un poema cuando su padre falleció, un hombre común y corriente. Él había trabajado en algún momento como conductor de un transporte de Casa Becker, era una como gran ferretería, y también tenía un pequeño taller de calzado artesanal en su casa. Sin embargo, para este amigo mío, el padre lo representaba todo. Y cuando el padre falleció en una circunstancia particular, curiosamente algo parecido a lo que ocurre, aunque no llega a concretarse, en uno de tus relatos. El padre fallece en la cama, en una cama ajena, en una cama no familiar. Y él cuenta, a pesar de que el padre fallece cuando él ya es un hombre, no es un niño ni un adolescente, que el gran reto es encontrar quien ordene el mundo para él, porque se da cuenta de que tanto en el ámbito de la casa como familiar y de algún modo extendido hacia el exterior y la vida de sus hijos fuera del hogar, había un ordenamiento que el padre había hecho y era un ordenamiento que él no había nunca cuestionado. En el caso de tu relato,
no hay este aprecio del padre como ordenador de un mundo. Más bien parecería que es un padre con un mundo fallido, desordenado. Sin embargo, el personaje se reconcilia con esta imagen, o más que con esta imagen, con este padre. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se da en tu escritura y en tu propio ser? Y no quiero creer o no quiero insinuar que haya algo autobiográfico, pero inevitablemente un escritor echa mano de los recursos, de las vivencias propias o de las vivencias observadas en alguien cercano. Me interesa mucho porque creo que la relación de cada uno de nosotros con nuestra identidad finalmente es algo que se va construyendo. Yo no sé si uno llega a encontrar su identidad, si uno llega a acomodarse con una identidad, pero sí me parece que el reconocer quién es el otro, que de algún modo es el ser más cercano o entrañable, ayuda a apuntalarnos. ¿Cómo se da este tránsito? Sí, bueno, mientras yo construía la historia, me daba cuenta de que el personaje no tenía búsquedas que eran inconsistentes, sino que más bien ayudaban a entender el sentido, ¿no? Creo que como tú bien señalas, nuestra identidad está muy marcada por el padre, pero no solamente para afirmarla o continuarla, sino también para negarla, ¿no? Para subvertirla, ¿no? Creo que es lo que le sucede a este personaje, ¿no? Este personaje vive negando su realidad, tiene a sus padres, digamos, alejados pero controlados, mientras él vive un mundo distinto que se ha construido, que él puede manejar. Y cuando surge este joven que de alguna manera lo lleva a cuestionarse y desequilibra todo su entorno, él va comprendiendo que él, a pesar de esa negación, es hechura de su padre, ¿no? Y que, por ejemplo, él está buscando ir al gimnasio y ser delgado para parecerse físicamente a su padre, y también está buscando obtener poder, ¿no? Quiere llegar a ser rector, porque su padre también le interesaba tener poder, ¿no? Incluso fingía tener títulos que no tenía, ¿no? Entonces me parece que es parte de la propia comprensión, ¿no? de la narratividad de la novela, ¿no? Creo que también una de las funciones principales de todo relato es no solo que haya una sucesión de hechos, sino que nos permitan encontrar un sentido, ¿no? Digamos, una de los dones de lo narrativo es encontrarle un sentido a los hechos, a la realidad, y en este caso a la experiencia, ¿no? Y sí, hay elementos autobiográficos, pero no son determinantes, ¿no? Creo que hay una verdad que es la verdad literaria, la que hace que modifiquemos la verdad fáctica o autobiográfica, ¿no? En función del sentido de la novela, ¿no? Felipe, ¿puedes ahondar en aquello que mencionabas tú hace un rato de la ciudad y la construcción patriarcal de alguna manera? Sí, bueno, ese es para cerrar la pregunta que creo que descuidé, que me hacías hace un momento, así como está poblada de imágenes, también está poblada de un orden simbólico. Es eso lo que llamamos ordenamiento finalmente, y es eso lo que ocurre tanto en la casa paterna, que es una casa a la cual no asistimos sino mediante el apunte o la notificación que hace el propio Volarte. Jamás hemos estado en la casa de los padres de Volarte, sino que Volarte hace una dieta, es decir, construye nuevamente un régimen de aparición de lo que hace su madre, lo que hace su padre, y finalmente el padre, para insistir en esta idea espectral que creo que es el asunto con el cual yo me sentí felizmente trabajando en el libro, el padre es la imagen mental de Volarte. El padre nunca dice nada, sino que su único momento, digámoslo, vital es cuando está desapareciendo, cuando le ocurre la muerte. Entonces, como tal,
tengo la impresión, Marco, que ese ordenamiento simbólico no va a hacer que desaparezca la ciudad, va a desaparecer el padre y queda la ciudad. Y tengo la impresión de que el tópico del padre y el tópico de la ciudad se entrelazan en la obra hasta hacia el final, porque sabemos que el orden simbólico no es finito como los cuerpos, pero ese orden simbólico no sobrevive sin los cuerpos. Entonces hay una dependencia entre padre y ciudad, que es ese patriarcado que yo decía hace un momento que me parecía muy romano en tu visión de la ciudad. Y eso, creo que yo lo vería de ese modo, de que no hay padre sin ciudad. Y creo que ese es uno de los despuntes que tiene esta obra respecto de otras que se han ido publicando bajo el mismo asunto. No Eso es me mi interesa padre. que lo destaques. Ujú. ¿Cómo es el tema de abordar en este momento literariamente la búsqueda, la relación con el padre, que como bien dices, va más allá de la relación de un individuo con con el progenitor? Hay después una eco, por decirlo de alguna manera, yo no me atrevería a decir que fue necesariamente el querer reproducir temáticamente lo que tú habías abordado, seguramente es algo que está en la atmósfera, particularmente en la atmósfera peruana, porque aunque yo lo comentaba también al principio, uno puede perfectamente ubicar esta historia en otros escenarios, porque a pesar de lo espectral, o justamente por lo espectral, es totalmente verosímil. Creo que esa es una de sus grandes virtudes. Es una obra literaria que, sin ser testimonial, sin ser un documento, es perfectamente verosímil. O sea, yo no encontré algo que me pareciera jalado de los pelos. Sin embargo, sí me doy cuenta de que es un tema que está más en la atmósfera de Perú, no sé si de Lima en estos momentos, que por ejemplo en el caso mexicano, que a lo mejor hay otros temas que improntan nuestra realidad de una manera ineludible, como es el narco, como es la corrupción, como es otro tipo de temas a lo mejor más visibles. Aquí hay un eco. ¿Cómo se da? ¿Cómo lo percibes tú como editor, Felipe? La pregunta del padre es también la pregunta del hijo. Se nos olvida muchas veces que es una pregunta filial, una pregunta familiar por el lazo. Creo que a propósito del tópico del padre, donde se inscribe esta obra, y se inscribe con el despunte que ya señalaba, sería interesante preguntarnos de qué nos sirve conocer la vida de otros, que parece ser un asunto que se da por hecho en la crítica, en nuestra relación de lectura con estas obras, y cuánto puede la vida del otro reflejar la mía. Entonces yo creo que el tópico del padre invita a pensar qué lugar ocupa un personaje, una construcción, un modelo, una reflexión, que es la síntesis de Joaquín Volarte, el personaje de esta novela. ¿Para qué sirve ese personaje hoy en Lima? ¿Para qué sirve hoy en Perú? Porque sospecho que en el tópico del padre hay una referencialidad dogmática. Mi padre, mi situación, mi realidad. Y sin embargo, los tópicos se sostienen en base a la lectura de todos. Es el mundo privado, pero leído por todos. Ahí hay una tensión. Y la pregunta sería, bueno, yo veo en tu personaje, Joaquín Volarte, una voluntad de poder para la cual faltaría otra obra. Está en un inicio de una voluntad de poder, de una voluntad de vida, quiero decir, una voluntad de vida. Y ver cómo en él crece esta conciencia, cómo en él crece el reconocimiento hacia el final de que lo que sospechaba interesante para su vida, lo que era su plan de vida, no lo era tal, porque hay una fuerza de la vida que se sobrepone incluso
para aquello que planificamos en la vida. Habría como un brote final y quiero imaginar que ese es el lugar que ocupa Joaquín Volarte en este tópico de los padres, siendo él uno que interpela a un padre. Es una voluntad de poder, una voluntad de reconstrucción. Y en ese sentido imagino que tiene una función dentro del, o cumple un papel dentro de lo que entendemos hoy es Perú y lo que hoy es Lima. De otro modo sería, insisto, un desplazamiento hacia el dogma privado, y eso creo que no... Sí, es innegable que en nuestro país hay una explosión, ¿no?, narrativa del tema, ¿no? Lo ha habido en la poesía. Hay muchos factores, creo que explican, como ya comentaba, en general la épica de la subjetividad ha impregnado la narrativa post-boom, pero también vivimos en un tiempo donde hay esta ruptura de las fronteras entre lo íntimo y lo exterior, ¿no? Ya hay personas que hablan de la extimidad, ¿no? También creo que la narrativa tiene un movimiento pendular hacia lo muy imaginativo o fantástico, o hacia aquello que es reconocible como autobiográfico o como que ha sido realmente vivido por una subjetividad, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos contribuyen a que aparezcan libros de este tipo, pero también en el Perú, y eso es una idea que creo que yo hasta ahora vengo sosteniendo, que no es casual que novelas de este tipo surjan después del conflicto armado que hemos tenido, ¿no? Que sean de alguna forma una memoria post-conflicto, ¿no? Hemos vivido una etapa donde nos hemos cuestionado como individuos y como colectividad qué es lo que somos. Y han salido, digamos, las figuras más importantes, ¿no? El ejército, el Estado, los políticos, la iglesia, todos se han visto confrontados. Y creo que ha habido como la necesidad que ha quedado flotando en el aire de que otras personas que participaron de diferentes maneras también digan de alguna forma su verdad, revelen su condición. Entonces creo que estos libros de alguna manera responden a esa inquietud que está en el aire, ¿no? Y ahora un tercer elemento que si ahondamos, digamos, en este corpus de novela, era algo que me comentaba un amigo, me decía, también en estos libros, por la edad de quienes los escriben, que es promedio de 40 años, hay un tema que circula también en el mundo, que es, digamos, una crisis de una manera de entender la masculinidad, ¿no? Estos personajes, incluso el mío, cuestionan una imagen paterna autoritaria, ¿no es cierto?, ordenadora del mundo, pero también tienen el problema de no poder asumirlas, ¿no? O sea, no es gratuito que el hecho de ser padre sea cada vez más diferido, más retardado, ¿no? Claro. Que existan familias mucho más frágiles, ¿no? Creo que estos personajes que aparecen en estos libros están recuperando su memoria del pasado, pero también están cuestionando su papel masculino, su papel de padre en estos tiempos, ¿no? Entonces creo que son una serie de elementos que confluyen en estos libros y que a la distancia se verá cuál es su verdadero valor, ¿no? Bueno, a la distancia se verá, pero para que se vea, yo les recomiendo sinceramente la lectura de Un olvidado asombro de estar vivos. Digo, no aparece la frase completa, pero creo que de eso se trata. Por supuesto, no somos mezquinos, aunque sea de otro sello editorial, el anunciar y recomendar ampliamente la lectura de este otro libro recién publicado en Vivir sin enterarse, editorial independiente a la que también hemos recibido en estos espacios. Marco, pues nos veremos muy pronto. Agradezco infinitamente el que hayas estado aquí y Felipe, pues yo espero que sigamos también con la ficción publicando narrativa en Perú.
Muchas No, gracias. sí, mi gratitud a ustedes por la lectura, por la atención y por albergarme en la casa del Fondo de Cultura Económica. Gracias. Gracias a ti, Mar.